De poder estar este tiempo con ustedes, agradecidos al Señor que nos conceda esta oportunidad ya para acabar el año 2020. Siempre estamos orando, nos acordamos mucho allí en Tenerife, que Dios les guarde, que Dios les fortalezca, que Dios les guíe. Y cómo no, echamos de menos a Rodrigo, a Cecilia, a Conce, que están aquí escuchándonos por el teléfono. Habíamos hablado de traer algunos temas en este día de hoy y también mañana. Son temas sueltos, no va a ser una serie como hemos hecho en otras ocasiones. Y en esta tarde vamos a comenzar haciendo la lectura del pasaje que meditaremos. Y después haremos la introducción a esta cuestión y espero que pueda servir de edificación para nuestras almas y de guía para estos tiempos que estamos atravesando. Vamos a hacer la lectura, se encuentra en la carta a los tesalonicenses, la segunda carta a tesalonicenses, el capítulo 2, la primera parte, los versículos del 1 al 12. Dice Segunda Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Este es el pasaje. Vamos a pedir a Dios que nos ayude para hablar como debemos de hablar su palabra y oír como se debe su palabra. Oremos a Dios. Señor y Padre, queremos darte muchas gracias que podamos en un día como este, en este día de sábado, estar aquí en esta tarde congregados y reunidos. Tu palabra nos congrega, oh Señor, y Cristo, oír la voz de Cristo es lo que nosotros queremos, como antes cantamos, porque Cristo es nuestro Salvador, el Creador del cielo y de la tierra, aquel que gobierna todas las cosas y aquel que ha venido a ser nuestro Salvador, aquel que nos guarda, aquel que nos guía, aquel que nos protege, aquel que nos bendice. Padre y Señor nuestro, haz tu obra por tu palabra, haz misericordia con nosotros y danos conforme a tu voluntad, que tú nos conoces y sabes cuánto necesitamos. Dios y Padre, escúchanos, en el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Amén. Estos tiempos que atravesamos son tiempos un poco confusos y generan preocupación. Lo que está pasando en la sociedad en la que vivimos, esas ideas nuevas que están llegando y han llegado y se están arraigando acerca de lo que es el hombre, la mujer, acerca de la familia, cosas que durante siglos habían estado
fijos en nuestra sociedad que se habían deducido de las doctrinas cristianas, ahora se tambalean. Encima de esto, pues tenemos esta pandemia del COVID-19 que ha traído mucho dolor, muerte, paro, inestabilidad a las naciones, a los pueblos. Qué triste esta mañana que estuve corriendo por aquí, no por allá, y ver todos esos tremendos edificios de hoteles vacíos, qué cosa más triste. Y todo esto que está pasando nos llega con muchísima información, muchas teorías, como que estamos saturados de tanta información que circula, ya sea por los telediarios, ya sea por los móviles, por los vídeos. Se publican muchas explicaciones de lo que está pasando y de lo que pasará y de lo que nosotros tenemos que saber. Teorías hasta de la conspiración que argumentan que algunos poderosos están orquestando todo esto en algún sitio para cambiar el mundo y el orden que ha tenido hasta ahora. Realmente hemos llegado a una era post-cristiana. Los cambios que vemos en la mentalidad de las personas nos pueden hacer temer que se está redefiniendo muchos aspectos de nuestra vida porque el cristianismo y sus valores ya han quedado atrás. Ha llegado a ser en nuestra sociedad occidental las ideas y las enseñanzas cristianas simplemente una opción más y de las que menos peso tienen, porque hay ahora muchas voces que explican las cosas que antes por medio del cristianismo teníamos claro. Nosotros como cristianos miramos estas cosas con preocupación y no sabemos a dónde se llegará por aquí. ¿Y qué será de nuestros hijos cuando ellos crezcan? ¿En qué clase de sociedad van a vivir? ¿Y a qué se tendrán que enfrentar si esto continúa de esta manera? ¿Qué pasará con las iglesias? ¿Qué pasará en las iglesias? Ya está pasando, pero ¿qué continuará pasando? ¿Podrá aguantar el empuje de todo esto? ¿O cederá al final al feminismo, a la presión tan fuerte de este mundo y sus normas en cuanto a las relaciones sexuales, a definir la familia, cómo educar a los hijos? Nosotros como hijos de Dios no podemos dejar que todos esos informativos y noticias y vídeos que leemos y noticias que encontramos ahí en el teléfono nos definan la idea de este mundo y la sociedad en la que vivimos, porque Dios ha hablado en su palabra y enseña acerca de estas cosas. Dios también nos presenta esta sociedad en la que nosotros estamos viviendo con todos los ingredientes que ésta tiene. Nos da elementos a tener en cuenta para encarar lo que nosotros ahora estamos viviendo y viendo. Pero además nos dice cómo tenemos que enfrentar todas estas cosas. No debemos entonces dejar que las noticias que circulan por la televisión e internet nos definan completamente la realidad de lo que nosotros estamos viendo. Recordamos que este mundo es el mundo de Dios. Aunque esté en estas condiciones, aunque esté de patas para arriba, eso no cambia la realidad de que Cristo tiene todo el poder y la autoridad en el cielo y en la tierra. Como decía al final del Evangelio de Mateo en el capítulo 28, en el versículo 18, que dice: toda potestad, Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. No me será dada. No habla como algo futuro, sino como algo ya presente, real. El resucitado es quien tiene toda potestad
en el cielo y en la tierra. De lo mismo habla también Efesios en la carta, los Efesios capítulo 1, versículo 20, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Habla de ese poder que operó en Cristo. Dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, los pies de Cristo. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Está sometido todas las cosas bajo los pies de nuestro Señor Jesucristo. El libro de Apocalipsis nos es dado para que nosotros sepamos interpretar el tiempo o los tiempos que nosotros estamos viviendo ahora. El libro de Apocalipsis no es, como exponen nuestros queridos amigos dispensacionalistas, un programa detallado y literal de lo que pasará justo antes que venga el Señor Jesucristo. No lo entendemos así. El libro de Apocalipsis es el mensaje de Cristo a la iglesia que se extiende por todas las naciones y que tiene que enfrentar persecuciones, que tienen que enfrentar filosofías, toda clase de corrientes y desvíos e idolatría por todos esos lugares donde la iglesia tiene que o se ha extendido. Y así entonces el libro de Apocalipsis nos presenta de qué manera se desenvuelve la sociedad y cómo la iglesia está en medio de tantas tensiones. En Juan, primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 18, nos dice que ya estamos en el último tiempo. El último tiempo no lo estamos esperando que acontezca. El último tiempo ya llegó. Dice, hijitos, primera de Juan 2:18, ya es el último tiempo. Ya. No estamos esperando tal cosa. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿El último tiempo de qué? Del plan redentor de Dios en este mundo. Cuando llega el Señor Jesucristo, cuando resucita el Señor Jesucristo y envía el Espíritu Santo el día de Pentecostés, ahí se inaugura el último tiempo, el cual pues está en vigencia hasta el regreso del Señor Jesucristo. Y después, cuando regrese el Señor Jesucristo, es la consumación de todas las cosas. Ahora se están cumpliendo todas las cosas que en el Antiguo Testamento se habían dicho. Con Cristo se cumplieron. Y estamos en ese periodo del último tiempo. Y eso es de lo que trata Apocalipsis, capítulo del 4 al 21. Esto es lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Lo que pasa es que lo expresa en forma simbólica. A través de símbolos, a través de figuras nos está explicando realidades de lo que se vive en nuestra sociedad. Se ha vivido y se vivirá hasta que venga el Señor Jesucristo. En esos capítulos se nos describe que detrás de las persecuciones, detrás de las dificultades, detrás de los cambios que ven nuestros ojos, y que nos dicen todos estos informativos, detrás de esta realidad que vemos, lo que se mueve son esos poderes y esas luchas espirituales que Dios nos está revelando. Cristo gobierna, Cristo lleva a cabo su obra de gracia para edificar la iglesia en medio de tremendas luchas y poderes que están ejerciendo su presión y su influencia aquí, representados por bestias, dragones, juicios, copas, trompetas. Todo eso son las cosas que están aconteciendo. Cierto tiempo unas, en cierto tiempo otras, son las influencias. ¿Recuerdan lo que decía también Efesios capítulo 6, versículo 12? No tenemos lucha
contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Pues de eso es de lo que habla Apocalipsis. No tenemos lucha sino contra todos estos seres infernales que están operando de una forma pues, que para nosotros es desconocida, a menos que nosotros entendamos la Biblia. A menos que nosotros interpretemos adecuadamente pasajes como este, como el que hemos leído ahora de Tesalonicenses, como Apocalipsis. Así que parece increíble la extensión de la confusión que hay hoy y de la maldad en este mundo, tantas fuerzas del mal y de las tinieblas operando. Pues ahí está Cristo haciendo su obra. Ahí está llevando a cabo su obra salvadora y santificadora. En medio de toda esta confusión que ahora nos ha tocado a nosotros ver, pero el siglo pasado, o el siglo anterior, o el siglo... Cada siglo tuvo que pasar, cada generación ha tenido que pasar su tiempo de confusión y de dudas, de luchas. Vamos a considerar, abriendo este texto que leímos al principio, vamos a quedarnos ahora en él. Nos habla de esto mismo, este texto de 2 Tesalonicenses. Nos habla de esto, pero de una manera mucho más resumida. Lo que extiende en Apocalipsis aquí, pues lo resume y vamos a sacar, espero yo, alguna idea clara para poder manejar todas estas cosas que estamos oyendo y viendo. El apóstol trajo este asunto a la iglesia de Tesalónica por ciertas enseñanzas extrañas sobre la inminente venida del Señor Jesucristo. Llegaban incluso escritos a su poder, como nos dice aquí, que venían en nombre de Pablo diciendo que ya viene el Señor, ya viene. No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu a los profetas que vienen diciendo que traen un mensaje de parte de Dios, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, porque parece que llegaban cartas firmadas por Pablo, en el sentido de que el día del Señor está cerca, o sea, está ya inminente, ya cae, ya. Esta joven iglesia estaba realmente alterada, estaba confusa por estas cosas, o bastantes en esta iglesia, y algunos habían empezado a vivir una vida desordenada por estas enseñanzas, como se dice en el capítulo 3, versículo 6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Parece que esta forma de andar desordenada era por causa de esta enseñanza que había metido esas ideas, esa forma de pensar en la venida del Señor, que un poco más abajo habla que algunos dejaron de trabajar. Por eso Pablo dice, mira, si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Porque eran como muy espirituales, y ya viene el Señor, entonces ¿para qué? ¿Para qué el trabajo? Son tan espirituales y Pablo le dijo, mira, ¿por qué no coman? Y habla de la disciplina, ¿no? De poner en disciplina a estos hermanos que, o sea, por esta confusión de ideas. Pablo les explica lo que tienen que saber ellos respecto a la venida del Señor. Y no se dejen llevar de un sitio para otro por todas estas voces que se oyen. Antes de que Cristo aparezca por segunda vez, tiene que ocurrir, por un lado, la apostasía y por otro, el hombre de pecado. Versículo 3.
Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, se refiere a Jesucristo, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este es el punto. Hermanos, para que venga el Señor tiene que ocurrir esto. Aquí entonces, este es el encabezado. Así ha determinado Dios que se desenvuelva la historia. La historia de este mundo, la historia de las naciones. Entre tanto que la Iglesia se tiene que extender a lo largo y a lo ancho por todas las naciones de la tierra, hasta que regrese el Señor Jesucristo, tendrá que cruzar la Iglesia a través de un peligroso río de apostasía y del hombre de pecado, del hijo de perdición. Eso es lo que tiene que ocurrir. Y eso ya empieza a definir las cosas que nosotros vemos, que oímos, lo que se mueve detrás, lo que se ha movido detrás de la historia, de los acontecimientos, de la forma de pensar y actuar de los hombres, de los gobernantes. Estas son las cosas que están detrás. De manera que en este versículo 3, el encabezado se presentan los dos grandes acontecimientos que dominarán este tiempo hasta la venida del Señor, y después los versículos del 4 al 12 explica eso. Esta es la manera entonces de plantear el apóstol Pablo. Primero el encabezado y después empieza a entrar en detalle. Suele hacer eso Pablo en sus cartas. Presenta la idea que quiere afirmar y después entra a explicar. Pues eso es lo que vamos a hacer nosotros. Nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. La apostasía. Tiene que venir la apostasía. ¿Y cuándo vendrá? Pues estamos en el último tiempo. La apostasía. ¿Qué quiere decir la apostasía? Quiere decir rebelión, renegar. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Dice 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores a doctrinas de demonios. Los postreros tiempos, estamos en los últimos tiempos. Así que la apostasía es una posición de rechazo. Es una posición de abandono de la autoridad de Dios, del reconocimiento a las leyes de Dios. Apostatar, negar, rebelarse contra eso. Antes que venga el Señor, en este tiempo, se debe de ver cómo crece, cómo se extiende una ola de inmoralidad, de maldad, movida por esta rebelión hacia la idea de la autoridad de Dios. Dios nos representa una autoridad. De esto hablaba el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24. Mateo 24 en los versículos del 9 en adelante, que dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Como aquí se refiere el Señor Jesucristo a esa posición de rechazo a la verdad, rechazo a la Biblia, rechazo al evangelio, confusión, habla de muchas voces, que muchos tropezarán.
Falsos profetas se levantarán, muchas voces que desvían a la gente, muchas voces que se levantan para traer soluciones que hace que la gente le sea difícil creer en el Señor Jesucristo. Este auge de maldad nos vuelve más egoístas. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Nos volvemos más egoístas, más centrados en nosotros por la maldad que reina. Se pierde el amor, se enfría la fe. La maldad coge más fuerza. Rechazo hacia Dios, rechazo hacia sus leyes, que hace más difícil la vida en este mundo, y solo la intervención de Dios es lo que nos librará. A partir del versículo 15 se dirige la atención en lo que pasará en Jerusalén, la destrucción de Jerusalén que ocurrió allá por los años 70. Y después en el versículo 22 dice, cuando acaba de hablar de la destrucción de Jerusalén y vuelve otra vez al tema de estos tiempos del fin, dice Jesús, y si aquellos días no fuesen cortados, no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Es por la intervención soberana que su iglesia es preservada. Observen otro pasaje que nos habla de este mismo espíritu. Segunda de Timoteo capítulo 3. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 5. También debe de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Timoteo, mira, para que tú tengas cuidado ya de esas personas. Está hablando de que en los postreros días, pero no le explica a Timoteo como para que se siente a ver lo que va a pasar de aquí a otras generaciones. Timoteo, ten cuidado con esta gente, porque ya están estas personas. Habla del último tiempo, pero no es como si fuera algo futuro que todavía no nos alcanza. Inmediatamente pone en guardia a Timoteo, porque esos últimos tiempos ya empezaron. Y observan los términos que se emplean para describir lo que pasará con los hombres ahí. Amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, la altivez del hombre, la rebelión del hombre contra Dios, la rebelión del hombre contra el orden natural, la rebelión del hombre contra la ley que está grabada en el corazón del hombre. Sin afecto natural, los afectos que son naturales, las cosas que Dios ha puesto para que en nuestros corazones, para que se den las relaciones familiares normales, el cuidado, el respeto, las cosas que son naturales. Pues eso va a quedar afectado. Esa es la idea de la apostasía, negar todas estas cosas que han sido notorias en tiempos anteriores. Esa rebelión contra Dios, esta ley natural grabada en los corazones, el rechazo del hombre hacia Dios. ¿Por qué son peligrosos estos tiempos? Como decía, vendrán tiempos peligrosos, porque esta maldad encuentra fácil extenderse en este mundo. Eso es la apostasía. Es como algo que está en el ambiente.
Y se es así. Y pasa de uno a otro. Fuerzas espirituales de maldad que pueden mover los hilos para que se den esas condiciones idóneas, para que los hombres piensen y se conduzcan de esta manera. Decía aquí, desobedientes a los padres, niños que salen desobedientes a los padres. Pero es que eso antes no pasaba. ¿Y cómo es que ahora se ve? Y no se le enseña a los niños a ser desobedientes. Antes con mirar a los niños, mirabas a tu hijo y ya, pero ahora tienes que trabajar con él para enseñarle a que obedezca. Es algo que está en el ambiente, es algo que pasa de uno a otro, el ambiente que se respira. Todo eso favorece la decadencia de la autoridad y el orden y el temor a las leyes. Se fomenta el yo, se rechaza a Dios, se rechaza sus normas. Así es como se ordena el mundo y la vida de los hombres de otra manera, la apostasía. ¿Pero dónde es la apostasía? ¿En la iglesia o en el mundo? Pues no sabemos. En la iglesia está el testimonio de la revelación especial de su palabra. Y en el mundo está el testimonio de la ley de Dios escrita en los corazones de los hombres. O las autoridades de las naciones puestas por Dios para contrarrestar la fuerza del mal. Es el orden que Dios ha trazado desde el principio. Y es la rebeldía quizás en la iglesia y en el mundo. Es ese espíritu de rebelión. Esa es la apostasía. Así se ordena el mundo. Y esto es lo que se ve, se respira por todos sitios. Lo que provee la cultura. ¿Qué provee la cultura? ¿Qué promueve la música? Las películas que vemos. Este sentir. Padres que abandonan sus deberes hacia sus hijos y los hijos hacia los padres. La apostasía. Como dije antes, algo que está en el ambiente y que se extiende por todos los hombres y por todos los estratos de la sociedad. No se respeta a los mayores, no se respeta a los profesores, no se respeta la autoridad de los guardias. La autoridad queda bajo sospecha. La autoridad del marido en la familia. No, ahora es la igualdad, la igualdad, la igualdad. Quitar la autoridad. El padre quiere ser amigo del hijo. El padre quiere ser amigo del hijo, no quiere ser la autoridad, porque suena mal. Eso de ser la autoridad, eso es... Bueno, el amor puede tener malas experiencias con respecto a eso. Pero eso es renunciar al orden natural. Eso es desproveer a los hijos de elementos necesarios. Y así se pasa de padres a hijos porque los padres mismos están en contra de esa clase de ideas. La apostasía, algo que está operando y se pasa de un sitio a otro. Desde los niños pequeñitos hasta los grandes pensadores. Pero no vendrá sin que antes venga la apostasía y, no solamente eso, se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El otro elemento característico de este tiempo es el hombre de pecado, el hijo de perdición. Como si la apostasía
fuese la tierra preparada y abonada para que se pueda después levantar ese hombre. No hay otro sitio donde Pablo mencionó a este personaje en todos sus escritos. No lo menciona. Pero podría equivaler al que menciona Juan en su carta, el anticristo. Y observen lo que dice Juan con respecto al anticristo que antes leímos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos de estos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. En el capítulo 4, versículo 3, dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Este es el último tiempo, viene pero ya está. En el juego de palabras, el juego de ideas, el concepto del último tiempo que no nos deja a nosotros mirando una película a ver lo que pasará al final, sino nos mete en la escena y nos dice que abramos los ojos porque eso ya está operando. El hombre de pecado, volviendo al texto como lo explica el apóstol Pablo, significa el hombre sin ley. El hombre sin ley de Dios, el hombre que se cree dueño, señor, que su ley es la regla. El pecado contra la ley de Dios es lo que marca su forma de pensar y su forma de vivir. Contra la ley de Dios, el pecado contra la ley de Dios. Pero notar que Juan presenta dos etapas en cuanto a esto del anticristo. Dice en este versículo 18, 1 de Juan 2, 18, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos. En estos dos tiempos, como que primero se prepara el terreno, la forma de pensar, muchos anticristos. ¿Qué es eso? Una forma de pensar así. Y esos muchos anticristos es como que en la sociedad normalizan esa idea, ese concepto. Como que extienden ese espíritu, ese sentir, esa forma de pensar. Y después llega y entonces es admitido. Han surgido ya muchos anticristos, muchas personas que sienten así, muchas personas que piensan así, contra la ley de Dios. La ley de Dios incluso es una cuestión delicada a veces en las iglesias. La ley de Dios. No, esa ley ya no está, no, eso era en el Antiguo Testamento. Ahora nos guiamos por el Espíritu. Esa idea del anticristo, lo que promueve el hombre sin ley, sin la ley de Dios, que Él es su ley, que lo que surge de Él, eso es lo que marca la pauta. El principal es el anticristo, una persona que encarna el ideal del anticristo, la máxima expresión de todos esos que han ido surgiendo. En la sociedad muchos anticristos. Dice, volviendo otra vez a 2 Tesalonicenses,
¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Ustedes saben lo que está deteniendo la aparición de este. Ellos lo sabían, nosotros no lo sabemos. Él había hablado de estas cosas en esa iglesia, nosotros no conocemos qué es lo que está deteniendo para que esto se vuelva de una forma más notoria. Podría ser lo que lo detiene, podría ser la predicación del Evangelio, que hace que los hombres y la sociedad estén bajo la luz de la verdad y que se frene mucho de la maldad y los desvíos de los hombres por causa de la influencia del Evangelio. Esto es lo que ha pasado en la sociedad occidental. Surgió sobre las columnas de las enseñanzas cristianas, lo que marcó unos valores generales que han estado ahí por los siglos, desde el Imperio Romano. Cayó el Imperio Romano, vinieron los demás pueblos que formaron Europa, pero ellos estaban bajo la influencia del cristianismo y se han mantenido sobre unos pilares. Y yo recuerdo haber leído en libros de historia recientemente que hay ciertas épocas en el siglo XIV, en el siglo XV, que las personas normalmente tenían un miedo al juicio de Dios, miedo y temor del juicio de Dios. Era algo común que las personas tuvieran terror del infierno. Es lo que se respiraba en las sociedades de aquel entonces. En la predicación del Evangelio puede detener la afluencia, el poder de ciertas maldades y hace que los hombres se detengan, se paren, respeten, por lo menos respeten, escuchen, oigan. Miren lo que pasa hoy. Ni la muerte, ni el juicio, ni el infierno. No hay temor. No hay temor. Eso podría ser algo, un elemento que todavía lo detiene. O podía también el orden político, podría ser eso. Pero ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, los gobernantes, que como siervos de Dios pueden mantener ciertas reglas y leyes para castigar al que es malo, porque no en vano lleva la espada como siervo de Dios. Esto representa un medio de gracia común que preserva el orden, que restringe la maldad en la sociedad, el respeto a la vida, el respeto a la autoridad, el respeto. Y estos son medios para proteger las relaciones humanas. Por el contrario, un gobierno que carezca de estas cosas quita el freno de la maldad en su pueblo, en su gente. Por ejemplo, en Venezuela. ¿Qué clase de vida se vive en Venezuela? ¿Qué se hace ahí? Es como los gobernantes son un medio que Dios puede usar para frenar la maldad y ordenar la vida de los pueblos. Si eso se quita, entonces el pueblo se desenfrena. Pero parece cuando dice aquí Pablo, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente, pero el presente era hace 2000 años casi,
El presente es cuando estaba Pablo escribiendo la carta a los tesalonicenses, quien al presente lo detiene. Lo que detenía en ese tiempo, o lo que puede detener en ese tiempo, el misterio de la iniquidad. Entonces, después que se quite esos frenos, entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Observen la descripción que hace aquí de este hombre de perdición. Dice que se le concede la capacidad y el poder notorios para engañar a los hombres, para someter a las personas, y se les da el poder realizar señales y prodigios. Y es curioso porque estas señales y prodigios mentirosos que por obra de Satanás hará son los mismos términos que se usan para hablar de las cosas que hizo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo hizo señales y prodigios. En Hechos capítulo 2, versículo 22, dice: varones israelitas, predicando Pedro el día de Pentecostés, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, etcétera, etcétera. Jesús hizo esas cosas, señales y prodigios. ¿Qué son señales y prodigios? Pues las obras milagrosas que hizo el Señor Jesucristo para demostrar su identidad de que era el Mesías, porque en el antiguo pacto así lo había dicho, que cuando viniese el Señor, entonces el cojo saltará, los sordos oirán. Él iba a hacer todos esos prodigios y señales, y así se describe al Señor Jesucristo haciendo estos prodigios y señales. Los apóstoles también se les concedió hacer tales cosas. Hebreos 2, 3 y 4. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? O sea que aquellos a quienes Cristo envió como apóstoles, ellos hacían estos prodigios y señales. Y ahora resulta que aparece este individuo y se le concede hacer cosas semejantes al Mesías, cosas semejantes a los apóstoles, los mismos prodigios y señales engañosas. Por eso es tan delicado y tan peligroso estar buscando en estos tiempos milagros. Porque este es el tiempo cuando el diablo los puede hacer. Se le ha concedido que los haga. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señal y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Eso es un terreno en donde ahora en este tiempo el diablo obra estas cosas. Milagros, señales, cosas sobrenaturales, cosas asombrosas. Bueno, estos son los elementos que están
formando parte de la historia en medio de la cual nosotros estamos viviendo. La apostasía, el hombre de pecado. Estas son las fuerzas de las tinieblas que están actuando, que nosotros no vemos, no sabemos directamente, pero sí la palabra nos explica algo y entendemos sus manifestaciones. Por eso la importancia de educar a nuestros hijos. No dejarlos bajo la corriente de este mundo, que piensa de esta forma. La educación a los niños para que obedezcan a sus padres. Porque lo otro es el espíritu de la apostasía. Es lo que está... ¿Cómo hay que enseñarles a ellos? Que vayan en contra de estas cosas. Qué importante es esto, ¿no? Bueno, yo no miré el tiempo cuando empezamos ni... Bueno, Pero ese reloj va mal. ese reloj va mal. Ah, está bien, estupendo. Podemos... Vamos a ir al último punto, que aquí nos menciona... ¿Qué podemos hacer nosotros ante todo esto? ¿Cómo enfrentar todo esto? Que nos dice este pasaje, donde nos tenemos que poner para estar protegidos de todo este río de maldad, como dije antes, que tenemos que atravesar en este mundo para hacer la obra del Señor. Hay un texto que últimamente me ha llamado mucho la atención. Se encuentra en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Dice, está hablando a la iglesia de Filadelfia. Le dice el Señor Jesús, porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba o tentación. Esa hora que está por venir sobre todo el mundo para probar a los habitantes, para probar a los que habitan sobre la tierra. Guardaron la palabra de Cristo en toda paciencia. Cristo sabrá guardarlos en medio de esa prueba, mantenerlos en su gracia a través de esta prueba que vendrá, o de esta tentación que vendrá sobre el mundo entero. ¿Y cómo nos podrá guardar Cristo? ¿Cómo hará Cristo para guardarnos? Este pasaje de Tesalonicenses nos dice una cuestión que es importante, con la cual yo quería acabar. El poder del engaño es eficaz en todos aquellos que no recibieron el amor de la verdad. Leo otra vez en el versículo 9 y 10. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señal y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Ese poder, repito, va a ejercer toda su influencia en estos que no recibieron el amor de la verdad. Es una expresión un tanto extraña que nos choca, pero tiene que ver con amar la verdad. Amar la verdad. El problema de estos que son seducidos es que tratan la verdad del Evangelio, de la palabra de Dios, a nivel mental, a nivel intelectual. Lo dejan en ese nivel. Ven el Evangelio, ven la palabra de Dios como una pieza intelectualmente atractiva e incluso amena, agradable a la mente, que le relaja leerla, conocerla, que le parece atractivo, que es buena para conocer, que es buena para indagar,
pero no la ama. No ama la verdad. No desciende eso al nivel de su alma. No es objeto de su amor a la que debe de entregar su vida. Solo es una pieza atractiva para oír, para analizar, para conocer, para estudiar. Y esos son arrastrados por el poder del engaño. Con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad. Se quedaron con la verdad a nivel intelectual. Estos quedan expuestos a todos estos engaños y errores porque Dios les envía un poder para que crean la mentira. Por eso Dios les envía un poder engañoso. Y con todo su conocimiento de la Biblia serán engañados. Serán seducidos, serán desviados, serán atrapados. Dios les envía ese poder para que crean la mentira, porque ellos no han amado la verdad. Amar la verdad. Nuestra capacidad intelectual no tiene poder contra esos engaños. No tiene poder. Es Dios quien nos preserva y quien nos guarda. Como antes dije, porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré. Yo te guardaré. Yo haré que tú perseveres. Yo haré que tú no seas engañado. Yo haré. Conocer la verdad nos debe de llevar a amar la verdad. No oírla y, ay sí, mira qué bien, qué interesante, ¿no? Entregarte a la verdad. ¿Por qué? Porque ella me enseña la mente de Cristo, el deseo, la voluntad de Cristo. Tratar la verdad es tratar con Cristo. Tratamos con Cristo a través de la verdad. No podemos ahí estar con Cristo escuchando su palabra, quedándonos a un nivel intelectual meramente, sino tratar con Cristo. La verdad nos lleva a tratar con Cristo, no con meras ideas, no con meros conceptos. Cristo se relaciona con nosotros por medio de la verdad. Yo soy el camino, la verdad, la vida. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Él es quien nos muestra la realidad de Dios. Él es quien revela a Dios. Él es la verdad. Tratamos con la verdad, tratamos con Cristo. Si lo dejamos a nivel intelectual, no tratamos con Cristo, tratamos con un libro, con conceptos, con ideas, con enseñanzas para estudiar, que puede ser muy atractivo, que puede ser incluso muy agradable sentarse ahí a escuchar. ¡Ay, cómo me gusta esto! Tenemos que ser llevados a tratar con Cristo a través de la verdad. Esa es la única forma que en estos tiempos podemos perseverar y estar en un lugar seguro. En esta hora de la prueba, por cuanto está en acción entonces la apostasía y el misterio de la iniquidad, tendremos que padecer. Tendremos que padecer.
Tendremos que ver cómo tristemente la sociedad se puede ir torciendo y cambiando más y más. Y muchos serán arrastrados. Y en las iglesias muchos serán arrastrados por estos movimientos, por el poder que tiene, el poder que se le ha concedido. Y esto hará más difícil testificar. Y esto hará más difícil vivir conforme al Evangelio. Que un hombre y una mujer se casen, ya viene siendo algo un poquito raro. Que se case, ya viene a ser un poquito raro. ¿Qué pasará cuando los pequeñitos ahora sean? Por eso esos tiempos, muchos serán arrastrados por estos errores, pero vivir conforme y de acuerdo al Evangelio, eso será más costoso. No seremos arrastrados por estos errores que vienen con gran poder y con gran fuerza, amando la verdad. Tendremos que padecer, tendremos que soportar por eso. Pero esa será la forma en la que Cristo estará con nosotros y nos guardará. Él ha ordenado este mundo así. Él ha querido que sea así. Esto es entonces lo que tenemos que hacer la Iglesia. Buscar la verdad, predicar la verdad, enseñar la verdad para amar la verdad, aplicándola a nuestra vida. Y así se dará testimonio de Cristo en medio de este mundo, de un mundo que cada vez será más oscuro y estará más corrompido. Bueno, hermanos, que el Señor nos ayude. He tratado de abrir las Escrituras para entender algunas de las cosas que se nos dice, que esto nos ayuda a interpretar estas cosas y estas noticias que oímos y a saber por dónde tenemos que ir y qué tenemos que hacer y en dónde está nuestra fortaleza. En Cristo, a través de la verdad. Oramos al Señor.